Paz de Cristo, amados hermanos, amigos, a todos los que nos van a ver hoy a través de Café con el Pastor en esta transmisión en vivo. Y bueno, les estamos saludando a todos de una manera muy, pero muy cordial. Y bueno, soy el pastor Álvaro Campo y mi esposa. Paz de Cristo para todos, nos alegra mucho tenerlos aquí nuevamente en esta transmisión, en este programa Café con el Pastor. Bueno, hoy vamos a tener un tema muy especial, el cual habíamos dicho en nuestro café anterior, que íbamos a hablar acerca de los mitos, esos mitos religiosos que tantas veces escuchamos. Yo le dije a mi esposa hace un rato que en este café me iba a reír mucho porque vamos a hablar de tantos mitos que se han hablado a través de tantos años. ¿Y por qué decimos mitos? Porque ya vamos a explicar qué es un mito, ya vamos a decir qué significa eso, por qué son mitos y que no son tan bíblicos como a veces nosotros pensamos que son, sino que son a veces inventos. Cosas de hombres, es verdad. Bueno, les invitamos para que cada uno de ustedes que está ahí comparta esta transmisión para que otros también sean bendecidos con todo lo que vamos a hablar en esta hora, en este café con el pastor. Así que los invitamos para que hagamos la tarea juntos. Compartamos esta transmisión. Exacto, vamos a hacer la tarea De compartir, de darle like, un saludo muy especial a Wendy Janet, Paz de Cristo desde Mérida, Yucatán. Un saludo muy, muy especial. También a mi sobrino Juan Di. Dios lo bendiga mucho. Paz de Cristo. Bueno, bueno, Carlos Correa, un saludo muy especial también. Dios lo bendiga. Saludos también a todos los que nos están saludando. Y bueno, dice, ayúdate que yo te ayudaré. Bueno, eso no dice la Biblia, pero es un principio, ¿no? Y sí es cierto de que debemos esforzarnos, ¿no? Sí, sí, pero ese es muy, como que se escucha mucho, dice ayúdate que yo te ayudaré, no está en Pues la Biblia. no, no está en la Biblia, pero el Señor dice, mira que cuando que te esfuerces, que Que seas seas valiente, valiente. no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces, sí nos manda el Señor a esforzarnos. Saludos a hermana Yasmín, que tan especial saludarla en este momento. Esperamos verla en los servicios y todo eso, pues yo sé que está trabajando. Bueno, un saludo también para la hermana Mariela Velázquez. También un saludo muy especial para mi suegra hermosa, que la queremos mucho. También un saludo muy especial para la hermana Lady Joana, bueno, ella es mi cuñada. Y también un saludo muy especial a nuestra hermana Eunice Torreglosa, a ella y al pastor Richard en Montería. Sí, un saludo muy especial también para ellos. Bueno, vamos a hablar hoy de los mitos religiosos y yo ya les dije que me voy a reír mucho con esto. Sí, Porque hay sí, una porque es que son muchos que uno dice, ¿cómo así? ¿Qué es todo esto? ¿En qué momento? Pues tantas cosas. que hay una cantidad de mitos, unas cosas rarísimas que nos hemos inventado, que las organizaciones se inventan muchas veces como para absorber, como para presionar un poquito, para que no sé, para que tener la gente ahí Sí. o para tenerlas veces con miedos y cosas raras. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de eso. Y bueno, sé que van a aparecer los haters, que eso es en inglés como que quiere decir los odiadores, que ponen a veces comentarios, ay, porque ellos Sí, todavía están en lo religioso. Es normal que es pase normal. eso, pero a ellos No, también los queremos mucho. no tenemos por qué sentirnos mal, porque es que siempre en este mundo vamos a tener personas que van a estar de acuerdo y personas que no van a estar de acuerdo. Entonces, no tienen que estar todos de acuerdo y tampoco todos. No podemos sentirnos mal por eso, sino respetar las opiniones. Exacto, porque vamos a tocar muchos temas como de la Navidad, vamos a hablar un poco ¿de qué más vamos a hablar? Del vestir, Del vestir, bueno, de las damas que se nos nota tanto, hasta de los hombres, de los sí, varones, del servicio. del Entonces servicio. vamos a tocar muchos temas que tienen que ver con eso
de los mitos religiosos. Mitos Bueno, religiosos. vamos a seguir entonces saludando a cada uno de los que se están conectando. Un saludo muy especial también para Jennifer Cañas en Manizales. Mi prima, Dios la bendiga mucho, también a ella, a su familia y a todos los que se siguen conectando. Bienvenidos entonces a Café con el Pastor y la esposa del pastor. Así es. Bueno, mi nombre es Juliet, no me había presentado. Sí, Bueno, yo siempre digo mi nombre es... sí, bueno, me disculpan, mi nombre es Juliet. Nos encanta mucho tenerlos a todos aquí en este Café con el Pastor, donde siempre hablamos de temas, digamos, muy cotidianos, donde prácticos, donde nosotros mismos hemos tenido esas experiencias y por eso es que queremos compartirles a cada uno de ustedes. Entonces, hoy, a manera ya, digamos, de introducción, vamos a hablar qué es mito. ¿Qué es el mito? ¿Qué son los mitos? Bueno, también a los que se siguen conectando, porque siguen conectándose más, los seguimos saludando a todos los que se van a estar conectando. Estamos compartiendo esto con los grupos, con una cantidad de contactos, porque la idea es que pues compartamos un rato, aprendamos y que ustedes también nos comenten esos mitos que ustedes se acuerden y sobre todo, hermanos, que vivieron en la época prehistórica de la iglesia, ¿no? O sea, donde se hablaban de tantas cosas que uno dice, wow, sí pasaba eso, sí, seguro que pasaban muchas cosas que a veces no las comentamos mucho, pero es así. Exacto. Bueno, vamos a decir entonces que mito es una historia imaginaria que altera las verdaderas cualidades de una persona o de una cosa y les da más valor del que tienen en realidad. Eso es un mito. Se le da más valor de lo que tiene en realidad, o sea, son cosas que... vamos a tocar varios temas, pero hay muchos temas o varios mandamientos que no son de Dios en sí, sino que nosotros hemos asumido de que son de Dios porque alguien más nos lo dijo, pero realmente pues están descontextualizados, que pues lamentablemente muchos han querido armar un lío de estas cosas. Entonces la idea es que tengamos un poquito más luz sobre esto. No nos las sabemos todas, además lo que vamos a explicar de aquí es algo muy práctico, ¿no? Sí. O sea, yo no voy a profundizar sobre esas cosas y mucho más cuando no son cosas que están en la Biblia. O sea, ¿qué Biblia le vamos a dar a algo que no está? Entonces, sobre eso vamos a tocar y pues no queremos herir ningún sentimiento religioso para nada. Ese no es nuestro propósito. Si usted tiene prácticas o normas que las ha vivido toda la vida, se las vamos a respetar igual, los queremos igual. Y por eso dijimos que es posible que aparezcan los haters. ¿Cómo así que? Bueno, en inglés más o menos se dice así, pero esos son los que a veces se les llama odiadores, que empiezan a decir, pero... Es decir, con respecto a lo que son los mitos religiosos, que algunos dicen, no, eso no es un mito, eso sí, yo lo practico y con eso me muero, ok, pues igual respetamos, pero vamos a hablar conforme a lo que está en la palabra de Dios. Ok, bueno, entonces vamos a seguir saludando porque, bueno, hoy se están conectando muchos, entonces un saludo muy especial para la hermana Paola García, para Florentino Méndez Álvarez, nos dice Dios los bendiga mis hermanos, bueno, también para César Cervantes, muchas bendiciones, para todos, nos alegra mucho que estén aquí en este Café con el Pastor, donde hoy es un tema muy interesante, muy interesante y yo creo que también muy polémico. Sí, seguro, son temas muy polémicos. Hermana Marilos, un saludo también. Hermano César Cervantes, bueno, hermana Daniela. Entonces, ustedes, por favor, nos van a ayudar a hacer este café. ¿De qué manera? ¿Qué mitos religiosos usted recuerda que se decían en la iglesia y que uno sabe que no estaban en la Biblia, pero nos los inventamos nosotros? Bueno, yo estoy que me hablo. Yo ya dije, me voy a reír mucho con esto porque yo quiero empezar ya a decir ¿Cómo les parece el mito que decía que las mujeres no se podían poner tacones porque era pecado?
Los Esos tacones. tacones, e incluso hasta de colores, o esos tacones que eran altos, que incluso eran como plataforma o algo así. Ajá. No se podía, era pecado. Los tacones. Sí. Sí, porque sí, hubo un tiempo en la iglesia que si se ponían era algo muy bajito de pronto, o todas llegaban con zapato bajo, y quien llegaba con tacones La miraban raro, decían, pecadora, está la sensual, está tentando, sí, cosas porque así. se veía diferente, porque se veía de una manera, claro, no sé, bueno, hay casos de casos que sí en ocasiones se hace por llamar la atención. Seguramente, sin embargo, nosotros tenemos que saber que la mujer en sí tiene una belleza diferente al hombre y que por ende llama mucho más la atención. Entonces, les voy a decir, alguna vez vi una foto de un hombre, de varios hombres musulmanes viendo a una mujer árabe pasar. Resulta que estas mujeres árabes visten de los tobillos hasta la cabeza totalmente cubiertas y solamente se le ven los ojos, solamente. Y esos hombres la miraban como si vieran a una mujer desnuda. Entonces alguien puede decir, bueno, ¿y esto quién lo explica? Pues es sencillo decir que el hecho de que es mujer, pues ya llama la atención. Entonces, decir que es por los tacones, pues me parece que es un argumento bastante débil, Sí. porque pues eso no tiene nada que ver. Además, ¿dónde nos dice la Biblia que los tacones son pecado? Son pecados, exacto. Entonces ahí está nuestro primer mito. Bueno, la hermana Yasmin toca uno que lo teníamos aquí, Sí. pues toquémoslo de una vez. Bueno, A ver. ok, dice que no se podían poner las damas faldas de jean para estar en el altar. Exactamente, hermana, aquí teníamos ese punto. Y de hecho, no solamente las damas no se podían poner faldas de jean, sino incluso los hombres. Ahora sí era el pastor, no, mejor dicho. El pastor está dando mal ejemplo, mal testimonio, porque el pastor no se podía poner un jean. Ni una camiseta. Ni una camiseta. Tenía que ser de camisa, y en algunos lugares, especialmente los apostólicos, y especialmente cuando estaba empezando la iglesia aquí, era de camisa blanca. Los hombres tenían que vestir camisa blanca y con corbata. Si iba a hacer un trabajo en el altar o algo así, tenía que hacerlo, si no, no se podía subir. Y eso era casi como una regla que nadie podía quebrantar. Sí. Yo quiero dar un texto con respecto a eso, porque es bien interesante esto que vamos a hablar. Y es uno que está en Marcos capítulo 7, versículo 6 y 7. Dice, por ejemplo, voy desde el verso 5, dice, y le preguntaron los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Escuche eso, sino que comen pan con manos sin lavar. Mire, era una tradición de los ancianos, tradiciones, culturas, en fin, costumbres. Respondió él, o sea, el Señor, y les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y dice, y en vano honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, muchas de estas cosas son mandamientos de hombres, cosas que nosotros decimos, es que esto es bueno, y a veces hasta nos pegamos de un texto bíblico para que sostenga nuestro argumento, y muchas veces ese texto bíblico está descontextualizado, porque muchos de estos textos están en otra cultura. Sí hay cosas aplicativas a nuestro tiempo, pero especialmente los temas culturales, de costumbre, tradicionales, son temas de esa época. Entonces no podemos descontextualizar la Biblia y a veces hacer un rollo de todo esto, ¿no? Sí, es peligroso. Es peligroso porque le podemos estar enseñando cosas a las personas que no son bíblicas. Exactamente. Entonces eso de las faldas, que ojo con una mujer con falda de jean, porque mejor dicho la excomulgaban prácticamente. Yo conozco muchas personas, de hecho hemos tenido conectado con muchas personas que prácticamente los echaron de sus congregaciones
porque usaban falda de jean. Por O sea, falda no de las jean. podían usar ni para ir a hacer un aseo en la iglesia o para, o sea, no, estaba prohibido las faldas de jean. Bueno, aquí la hermana Ruth nos dice, un saludo muy especial también para ella, dice, sí, aunque son algunos zapatos diseñados como las garras del macho cabrío. Ujú. Diseños, ok. Vean, y yo continúo leyendo ese texto que estábamos leyendo, recuerden, Marcos 7, versículos 5, 6, y ahora ya leí el 7 y ahora leo el 8, dice, porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres, las levaduras de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Entonces, dice, inclusive dice, y les decía también, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. O sea, se volvió incluso más importante una tradición que lo que estaba en la palabra de Dios. Entonces, ¿esto qué nos indica a nosotros? Que nos estamos llenando de unos argumentos muy débiles, que no tienen un fundamento bíblico, una base bíblica, una doctrina bíblica, y a veces hasta amamos más las leyes que al legislador. Bueno, aquí César Cervantes nos dice, sí, si usted no toma la Santa Cena hoy, si el Señor viene, se queda. Bueno, hay muchas cosas que se hablan, sí, hay que tomar la cena y todo eso, pero yo pienso que es más honesta una persona que no toma la cena al que la toma indignamente. Exacto, a alguien que la toma indignamente, sí, porque es más delicado. sería eso peor. Claro. Yo creo que es más honesto una persona que dice, mire, no la tomo porque sé que no estoy bien, sí. sé que hice algo o estoy en una situación. Claro. En fin, es mejor que tomarla por aparentar que está bien cuando Dios sabe y conoce su corazón que no está bien. Entonces es preferible no Exacto. tomarla en caso tal. Y yo voy a hacer una aclaración antes de seguir con todo esto, porque esto se da para muchas cosas. Y es que no es que vivamos un evangelio liberal, que hagamos lo que queramos, que vivamos, que vistamos como queramos, que hagamos lo que nos plazca. Ruedas sueltas. Como ruedas sueltas. No. Eso ya es libertinaje, ¿no? Sí. Nosotros creemos en la sana doctrina, creemos en las buenas conductas, en las normas. Las instituciones tienen normas y hay que aceptarlas, cumplirlas, obedecer. El que obedece nunca jamás se equivoca, nunca. Usted por obedecer jamás se va a equivocar. El problema es cuando nosotros sabemos que estamos haciendo algo o diciendo algo que sabemos que la Biblia no lo sostiene, ni la Biblia lo sustenta. Es más como una idea nuestra, un argumento sí. nuestro, y vamos a tocar muchos de esos puntos en este momento porque vamos a hablar un poquito más de aquí. La hermana Yasmín dice que no se podía tener cuadros y ponerse vestidos de flores porque eso era hacerse a imagen y semejanza, y eso lo escuché de una denominación trinitaria, sí, sí. que no se podía hacer imágenes, que las de fotos, faldas, no, ni de flores, ni nada. Bueno, también un mito y era de los brackets. Yo sí quiero escuchar eso. Los brackets. Cuando yo le dije esto a mi esposa, ella no lo creía. No, porque yo tenía brackets. Entonces, ¿ahí qué hago yo? ¿O qué hacía? Y a ver, cuando le hablé esto a mi esposa, me dijo, ¿cómo así? Bueno, yo llegué a estar en un lugar donde... o estuve en una iglesia, no voy a decir de dónde, porque luego averiguan, pero sí estuve en un lugar donde decían que el usar brackets era pecado, porque Dios nos diseñó de una manera y que si nosotros nos rediseñáramos, sería ir en contraposición de lo que Dios ya hizo. Es como nosotros decirle, Señor, me hiciste muy mal, entonces yo voy a cuadrar lo que tú hiciste. Entonces muchos empezaron a polemizar eso en unas iglesias en donde las personas que ya tenían brackets ya los maltrataban. Claro. Llegaron en un momento y le dijeron, mira, usted ¿por qué no cree que la obra de Dios es perfecta, que no sé qué, que una cantidad de cosas?
cosas que están descontextualizadas. Sí, totalmente. Eso no tiene ningún argumento bíblico y lamentablemente pues muchos creen eso y muchos se someten a eso por obediencia. El problema es que al someterse por eso en obediencia, lo creen y lo predican. Y yo tengo que decir que cuando yo empecé el ministerio, yo empecé a predicar cosas que yo a veces me ponía a pensar, Dios, Sí. ¿será que sí es así? Es decir, yo sabía que de cierta manera habían cosas que no eran tan así, ¿no? Comentarios. Sí, bueno, aquí nos dicen, dice que no se podían ni hacer celebraciones familiares, ni cumpleaños, ni celebrar nada de esas fiestas paganas. Ahorita vamos a tocar ese punto. Exacto. Porque ese también es importante, porque vamos a tocar el tema de la Navidad, pero quiero decirles, yo no voy a profundizar o no vamos a profundizar sobre esos temas, porque hay muchos de esos temas que son muy amplios para explicarlos, entonces no empiecen, ay, pero explíqueme más, no. Hay muchas cosas que están ahí, que las tenemos ahí listas, pero ¿qué les quiero decir? Si nos vamos a la palabra de Dios, yo sé que la Biblia nos va a decir a nosotros qué y cómo debemos hacer. Exactamente, cómo debemos de vivir, cómo debe ser nuestra manera de vestir, o sea, muchas cosas que obviamente pues no debemos dejarnos llevar por lo que digan hombres o religiones. O sea, Bueno. es lo mismo lo que decíamos ahorita, perdón, te interrumpo, porque nosotros no podemos vivir como quien dice, no, entonces yo puedo vestirme y hacer lo que yo quiera. No es eso. De hecho, nosotros tenemos una vida cristiana y escuche lo que debemos tener nosotros como cristianos. Identidad. Exacto. Sí, eso es fundamental para tener una buena vida cristiana y es tener identidad. ¿Quién eres? Como cristiano, como cristiana, cómo te vistes, cómo hablas. Eso es fundamental, convicción. Si no hay identidad, pues entonces ¿qué clase de cristiano eres? Porque es más, los cristianos tienen una forma de hablar, una forma de comportarse, una conducta, hasta una forma de vestir. Es decir, no podemos ir tampoco nosotros como pensándonos, pues yo sigo igual o sigo apegado a mis mismos gustos de antes. Pues entonces, ¿para qué estás en Cristo si nueva criatura eres? Exactamente. O sea, cuando las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Bueno, vamos a mirar entonces otro mito, y es el de la barba y el gozo. Ese sí Yo me voy a reír mucho con todo esto que vamos a hablar. Ese sí fue la tapa. Vean, les cuento. En una iglesia se cantaba un coro. En la iglesia del Señor nos dio salvoso. Eso se cantaba en una iglesia. ¿Usted puede creer eso? Increíble, pero cierto. Porque se creía que los cristianos, especialmente aquí en Colombia, al menos en mi época, y no le estoy hablando de una época de antaño, yo le estoy hablando de hace 20 años, donde llegaba un hermano con bozo y me decía, córtese eso porque así no puede servir. Estás en disciplina. Sí. Es decir, en muchos casos que una barba, de ahí les digo una cosa, a mí siempre me gustó la barba, lo que pasa es que no me crecía bien y ahora que me creció un poquito, pues mi esposa no le gusta, pero me la va a dejar crecer, me voy a revelar, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que nosotros siempre asumimos cosas como si fueran ciertas por el hecho de que nos lo dijo un líder religioso o alguien que es nuestro líder, que es excelente predicador, que ora mucho, que sabe mucho de la Biblia y yo le digo, pues puedes saber mucho de la Biblia, puedes saber de muchas cosas, pero eso no es bíblico. De hecho, si nos vamos a la Biblia y nos volvemos estrictamente religiosos, pues quiero decirle que tener la barba en la iglesia, o mejor, en Israel más bien, tener la barba en Israel era un honor. Y es más, la Biblia dice que los sacerdotes tenían barba. La y barba abundante. De Aarón, exacto. Lo podemos leer en el Salmo, dice que como la barba de Aarón, el aceite de la unción que caía dice, por la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Entonces, eso de que no te puedes poner barba, que no sé qué, que esto, hermano, eso no tiene ningún fundamento bíblico.
Nada, o sea, no podemos inventarnos cosas que no están en la Biblia. Sin embargo, a veces las religiones empiezan a trocar con estas cosas y, y el punto es que nosotros debemos también escudriñar la Biblia. Sí, sí, sí. Sí, saber si están allí. Sí, si es cierto lo que me está diciendo o no. Bueno, Sí. también otro mito, y es que era prácticamente obligatorio el uso de la corbata. El uso de la corbata, pero antes déjeme leer unos comentarios porque están muy Sí, bien. están muy activos hoy. Y muy Muy interesantes. Dice aquí, por ejemplo, tengo una pregunta. Alguien me dijo que esta semana que Dios tuvo novia y no me quedé callada y me quedé con duda. Bueno, pues la novia de Cristo es la iglesia. Esa es la realidad, que la novia de Cristo es la iglesia y está preparada para su esposo. Pero de eso ya son cuentos raros. Bueno, dice, pues sí, se han dicho muchas cosas que no están en la palabra de Dios. Alguien ya tocó un tema que vamos a tocar ahorita, entonces no nos podemos adelantar. Es que se adelantan. Un momentico. Dice, no se puede estigmatizar por el vestir, porque algunas personas se alejan de las iglesias por el vestir. Dios se fija más en el corazón. Sí, se fija en el corazón, pero también se fija en lo... O sea, Dios hace una obra completa. No crea que Dios hace solo parcialmente una obra. No, Dios la hace completa. Por eso la Biblia dice, las cosas viejas pasaron, aquí todas. No dice parte, dice todas son hechas nuevas. ¿Creemos en los principios? Sí. ¿Creemos en las normas? También. Pero creemos que también hay mitos religiosos. También. Lo que decíamos ahorita, que como cristianos debemos de tener una identidad, o sea, que algo que nos identifique del resto de las personas, que mostremos a Cristo, no solamente internamente, sino también externamente. Así es. Entonces, bueno, decían que el que no tuviera corbata en la iglesia, pues también no estaba en condiciones para servir. Exacto. No podía servir. Y yo llegué, y a ver, esto es verídico, eso pasó. Real testimonio. A mí me pasó. Una vez fui a tocar a la iglesia, ese día salía de trabajar y estaba yo joven todavía. Entonces yo llegué a la iglesia para organizar los cables y poner el piano, todo eso. Y me dijeron, ¿usted trajo corbata? Y dije, no. Y yo, no puede servir así, no puede tocar, no puede hacer nada. Y yo, ¿cómo que no puedo? Sí, la corbata es esencial. Entonces, no estaba mal vestido, estaba bien, pero si no tenía corbata, no tenía nada. Como si la corbata fuera la que fuera a adorar y alabar a Dios. Pues mi pregunta es, ¿la corbata no siente el que voy a adorar y a exaltar a Dios soy yo? ¿Qué me gano yo con una corbata bien hermosa y quizás no tengo la disposición para adorar a Dios? Sí, lo que pasa es que en eso también tenemos que ser nosotros... Aclarar ciertas cosas, porque entonces hay algunos que dicen, no, entonces yo puedo tocar como quiera. No, tampoco. Y has visto que algunos van a tocar a las iglesias hasta con los pantalones rotos, con un pelo que les echaron todo el tarro de la gomina... Sí. Y con el pelo así. O con arriba. Esos pantalones que son como estrechos, ¿cómo era que le decían? Como un torero. Toreros, no tampoco, sí. Es que ya esos son extremos también. O a veces cuando incluso hay sensualidad en los altares, cuando las muchachas suben con vestidos muy ceñidos al cuerpo, o escotes, o cosas de esas, pues mire, las personas... No todas, pero sí la mayoría no le van a prestar atención a lo que esa persona está haciendo, sino a lo que lleva puesto. Exacto. Entonces muchas veces esto también se hace importante. Como lo que dice la palabra de Dios, que la mujer debe vestir con prudencia, o sea, con pudor. Sí, perdón que te interrumpa. No, dale. Entonces, hay algún... hermano César dice... ponerse la camisa de un equipo de fútbol, eso era pecado, seguro que sí. Sí, ver fútbol, jugar fútbol, de hecho aquí lo teníamos. Que eran ídolos. Que eran ídolos. Que eran ídolos, que nadie podía ir al estadio, sí. Que nadie podía ir a un cine. Que no podían tener televisor en sus casas. Mire, alguna vez cuando yo era todavía, porque todavía soy muy joven, alguna vez fui... pregunté a algunos líderes de la iglesia y les dije, hermanos, ¿será que eso es malo ir al cine? ¿Es pecado? Y entonces me dijeron, sí, eso es pecado, eso no se puede, eso está mal con Dios. Imagínense, sentaron a muchas personas
Los pusieron en disciplina por ir a un cine, por ir a un estadio, etcétera. Yo conozco los casos, no puedo exponer sus nombres, pero muchos casos. ¿Y el caso cuál fue? Que entonces yo le dije, bueno, ¿cuál es el argumento bíblico para decir no se puede ir a los cines, no se puede ir al estadio, no se puede ir a ciertos eventos? ¿Y sabe cuál fue el argumento? Fue porque la Biblia dice en el Salmo 1, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces yo dije, pero... entonces, ¿cómo hacemos los sí, trabajos en bus? Sí, porque o sea, en los cines se sienta mucha gente, ¿no? Y dice que entonces ahí va mucha gente pecadora, claro, y que en los estadios va mucha gente pecadora y tanta cosa. Pues quiero decirle que en los buses, en el metro, en muchos eventos o lugares públicos, en los centros comerciales, centros de salud, en los hospitales, en toda parte se sienta gente pecadora. Sí. Y el hecho de que yo me siente ahí, pues no me va a hacer pecador, ¿no? Entonces... es que es más, es con la intención, es que ahí es donde yo digo que está el pecado, es con la intención con que la persona va a un cine, va a un lugar de estos, ahí es donde está el pecado. Sí, es que el punto, y por ejemplo, a mí me gusta el Atlético Nacional y que entonces los del Medellín, que el Señor los perdone, caiga fuego del cielo, no. Lo que sí digo es que, o sea, el hecho, yo digo, sí, me gusta este equipo de fútbol y todo eso no es malo. Lo malo es cuando yo cambio ese equipo de fútbol por las cosas de Dios. Exacto. Cuando deja de ir a un servicio o de hacer lo que debo de hacer por ir a un partido. O sea, es decir, dejar a Dios a un lado y poner el equipo de fútbol o ir a un partido, ahí sí está. Es que lo que te decía, es como la intención con que la persona haga las cosas. Exacto. Entonces hay muchas cosas que no son ciertas, son más cosas de inventar, ¿no? Sí, bueno, aquí nos decía Valentina, nos dijo algo muy interesante y, se me fue. Bueno, dice que ella conoció una iglesia donde todos tenían que ir de blanco y el que fuera de otro color ya era pecador, o sea, ya estaba en pecado. Sí, no estaba bien con Dios. Sí. Y el hecho de que eso pasaba bueno, eso pasa inclusive en este momento en algunas iglesias, donde la gente tiene que ir vestida de blanco, donde inclusive hay lugares donde bautizan a las personas y si no van con una túnica blanca no los bautizan. Uh-huh. Y yo sé de esos casos también, son cosas inventadas. Mitos, sí. Una cantidad de... Oiga, esto es... A veces no sé si darme risa o... Bueno. Sí, porque son demasiados. Bueno, seguimos hablando entonces. Lo que decía ahorita nuestra hermana Yasmín dice, también una mujer debía usar la falda que le arrastrara, o sea, hasta los tobillos. No, imagínese. Era otro. Que tenían que barrer la calle con la falda. Tenían que barrer la calle, entonces. Y de hecho, te voy a confesar y les voy a confesar que cuando yo inicié... Una confesión. Están todos atentos. Cuando yo inicié mi vida cristiana... De hecho, yo dije, no, yo no quiero vestir así. ¿Cómo me van a decir que vista así si yo soy muy joven? Me voy a ver muy viejita. Estoy hablando de unos tantos años atrás. Sí, unos poquitos. Sí, unos poquiticos. Entonces yo decía, no, esas faldas tan feas, lo confieso. Yo decía, esas faldas tan feas, yo no me pongo esas faldas tan feas. Y menos que me arrastren hasta el piso a barrer todas las calles. Uh-huh. Entonces, miren, por algo tan... Y a ver... Cuando yo vi una vez, porque ese era el pensamiento que yo tenía, porque yo estaba muy nuevo en la iglesia, porque a mí me dijeron, es que era una mujer, porque hubo una polémica, porque una hermana llegó a la iglesia con una falda que le llegaba como hasta la rodilla, un poquito más abajo, y se le veía pues su pantorrilla, pero no se le veía nada más, o sea, bien, yo creo. Prudente, de manera prudente. La verdad, yo no tenía nada que decir, o sea, pues a ver, a mí no se me ocurría ni un mal pensamiento por verle la pantorrilla a la hermana, o sea, nada. Pero entonces empezó una polémica en la iglesia y ustedes saben, los rum, los grupitos, empezaron a hablar y a decir, esa hermana está mal con Dios, esa hermana mire hasta dónde lleva la falda, empezó en los tobillos y mire dónde la lleva, la próxima semana quién sabe dónde la va a subir, en fin. Eso decían todos.
Y pues yo crecí con ese pensamiento de que las hermanas tenían que tener la falda muy abajo. Ujú. Y resulta que me enseñaron unas fotos de cuando empezó la iglesia Así es. y que el primer comité de De damas, damas. y cuando vi la foto, todas tenían la falda a la rodilla. Y es decir, y se veían bien, o sea, no estoy diciendo que se veían mal, se veían muy bien, Organizadas, organizadas. prudentes, no estaban mostrando de pronto partes que Sí, no se deben mostrar. No. y les digo, y puede ser hasta una falda muy larga, pero si está ceñida el cuerpo y si... Y si es transparente, que en plena luz se marque todo, y Eso no pues es. de nada nos sirve tener una falda tan larga y que muestre de pronto más que hasta la rodilla. Entonces yo los mando a estudiar ese texto. Miren, otra vez se lo voy a leer porque lo leí al principio, otros de pronto no lo escucharon. Marcos capítulo 7, verso 5. Y le preguntaron los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Miren lo que dijeron, conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos sin lavar. Entonces Jesús le respondió y dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros